hasta que un día yo le pregunté a mi mamá directamente si me iban a tener que trasplantar y ella me dijo, sí, hay una posibilidad. Estamos en otra entrega de este nuevo ciclo de entrevistas de TV COP. En este caso le quiero dar la bienvenida a Clary. ¿Cómo estás? ¿Te querés presentar? Bueno, mi nombre es Clarisa Cortés, tengo 33 años, soy empleada de un lugar hermoso, estoy trabajando ya hace poquito y me dedico a dar clases de música también, bueno, de todo un poquito. Bueno, Clary, ¿querés contarme y contarnos también a la audiencia que va a ver en esta entrevista cómo comienzan tus problemas de salud? Mis problemas empiezan, yo tenía unos 14 años y empiezan con síntomas que no eran muy normales, digamos, en este caso de riñón. Yo tenía anemia y bueno, el diagnóstico tardó en llegar, ¿viste? Bien. Pero comenzaron así de un día para el otro, si esa es la pregunta. ¿Cómo descubren, digamos, que lo que estaba fallando era algo en tus riñones y cuándo te enterás que te tienen que trasplantar y cómo? Bueno, después de idas a hematólogos, de encarar la enfermedad por otro lado, una bioquímica de acá, bueno, ella les avisó a mi papá que el valor renal era lo que estaba mal. Entonces, de ahí es como que fue todo muy rápido. De ahí directamente yo ya me estaba tratando, directamente digamos fuimos a Córdoba. Me estaba tratando allá con el hematólogo, fuimos allá y ahí empezamos el tratamiento de riñón. Bien, ¿y qué sentiste o qué pensaste, también teniendo en cuenta tu corta edad, cuando te dijeron que necesitabas un trasplante? Sí, yo pienso que en esa instancia no sabía mucho yo. Yo sabía un poco lo que decía el doctor, un poco lo que se hablaba en mi casa, pero también era como que no se me quería decir. Bien. Entonces, bueno, hasta que un día yo le pregunté a mi mamá directamente si me iban a tener que trasplantar y ella me dijo, sí, hay una posibilidad. Bien. Y en ese sentido, en ese momento, no, yo viví todo ese proceso muy tranquila. Entonces pensé que si eso era lo mejor, bueno, tal vez era lo mejor, era lo que tenía que ser, digamos. ¿Y cómo fue también el enterarte de que quien iba a trasplantar, o sea, quien iba a donarte el riñón era tu mamá en este caso, sí, ¿no? Bueno, todo, cuando yo voy a Córdoba, ya voy así como muy, muy entregada, ya yo no estaba bien para nada, entonces ese día yo caí en el lugar justo, con los doctores justos, con las personas justas. Me había hecho un tratamiento de riñón antes, en otro lugar, con otra médica, y bueno, no había funcionado, así que fui ahí al Sanatorio Allende y ahí me recibieron y ahí desde el primer día me hicieron la primer diálisis, catéter, la primer diálisis, todo así rápido porque tenía una enfermedad que era rápidamente progresiva. Y ahí en ese mismo momento ellos te anotan en lista de espera, te haces los estudios, preguntan si hay posibles donantes, en este caso eran mi papá y mi mamá. Es como toda una pirámide, primero empieza tu papá y tu mamá, después siguen tus hermanos, después bueno, familiares y demás. Entonces, bueno, ellos todos se hicieron los estudios y quedó como mi mamá la más apta, digamos. Sí. Así que bueno, al tener un donante vivo, también al ser por un lado yo como que no quería, porque bueno, juega eso también de decir, ¿y si le pasa algo? Sí. ¿Entendés? Nosotros éramos 4, somos 4 hermanos, entonces, ¿y si le pasa algo? ¿Y si no queda bien? Como que una especie como si fuera de culpa, no sé. Y bueno, todo ese proceso ya cuando tenés un donante es mucho más rápido. Sí, y bueno, finalmente se logra concretar. ¿Y cómo siguieron estas operaciones? ¿Salió todo bien? ¿Pudieron trasplantarte con éxito, digamos? Sí, ese fue mi primer trasplante, espectacular. Sí, fue cortito el tiempo de diálisis, fueron 5 meses y a los 5 meses de estar en diálisis ya
Se programa una cirugía. Cuando es así, con donante vivo, la cirugía se programa. Bien, y vos me dijiste que fue corto este tramo de diálisis. ¿Qué es lo que se necesita o cuál es la pauta quizá para decir esta persona ya está apta para que sea trasplantada? El peso, tenés que tener una, ¿cómo se dice? Tiene que estar, o sea, obviamente en buen estado de salud. Claro, exactamente, la tiene que estar equilibrado. Bien. Sí, Bien. sí. Esto me dijiste que fue durante tu adolescencia. ¿Cómo fue también toda esta etapa, ¿no? Marcada como por estos temas de salud? Vos sentís, un poco me dijiste que quizás no caías en la cuenta de la importancia o de la gravedad quizá de lo que estabas viviendo, pero ¿sentís que cambió algo tu forma de transitar la adolescencia o que luego del trasplante vos pudiste hacerlo con normalidad? Sí, fue una etapa justo, yo iba a tercer año, entonces la etapa fue de julio de tercer año y yo después empecé la escuela, como que retomé al otro año en agosto. Empecé un poquito cuarto año, pero bueno, fue como para empezar, pero toda esa etapa, digamos, estuve en mi casa con tratamiento, después con el trasplante, así que me agarraron los cumpleaños de 15 de mis amigas. Eso era lo que más me dolía Claro. en esa época. Sí. Cumpleaños, eran las primeras salidas, ¿viste? Eso. Bien. ¿Y recordás cómo fueron los años posteriores a tu primer trasplante? No, después el trasplante es un antes y un después. Y más si en el caso mío, el riñón espectacular andaba. Así que función renal normal tenía o cosas así, y bueno, vos retomás tu vida habitual. Obviamente tenés los cuidados como la medicación, el agua, tal vez la comida. Bueno, yo en la comida no me cuidaba tanto porque no había necesidad podía comer de todo. Pero es otra vida, pasé de estar de no poder hacer nada a la vez poder hacer todo. Y empezar la escuela y estar con mis amigas o con mi familia. Sí, aparte de hacer la vida activa de un adolescente, ¿no? Sí, obvio. Sí. En ese sentido, ¿sentís que tuviste acompañamiento familiar? Vos dijiste que son 4 hermanos. Bueno, el hecho también, como hablamos, de que tu mamá haya sido la donante, ¿sentís que en ese sentido hubo una contención, te ayudó? ¿Mi familia? Sí, mi familia sí. Sí. Y es difícil estar del lado de la familia. Es más difícil estar del lado de mi familia, tal vez, que del lado mío. O sea, yo ponía el cuerpo, pero el resto ponía otra cosa que es como, tiene otro valor. Sí, mi familia me cuidó mucho. ¿Cuándo fue aproximadamente, si te acordás del momento, o el año, o en qué situación de tu vida estabas, cuando tu riñón comienza a fallar de vuelta? Yo después de ese trasplante, como a los 7 años, más o menos, o a los 6, 7 por ahí, me cambian una medicación, entonces el riñón como que la rechazó y bueno, tuve un pequeño rechazo. Y ahí empezó la función renal a estar más pesada. No necesitaba diálisis, nada, pero estaba más pesada, estaba al doble del valor que tenía que dar, digamos. Igualmente, digamos, con controles y todo eso, estuve bien, hasta que quedé embarazada. Bien. Que ahí todo el cuerpo hace otro tipo de... funciona distinto y bueno. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Y ahí, cuando quedé embarazada, ya la función renal estaba ya forzada, entonces bueno, entré a diálisis de nuevo. ¿Estando embarazada? Estando embarazada. A los 3 meses de estar embarazada, más o menos, entré a diálisis de nuevo. Bien. Ahí fue el contexto distinto a la primera vez. Claro. Porque la primera vez yo estaba muy bien, muy tranquila. Ahora ya estaba preocupada. Claro, preocupada porque... tenías una vida. Y sí. Llevabas una vida. Sí. Y gracias a Dios la médica en ese entonces me había dicho, mira, acá vamos a cuidar
al bebé. ¿Y en qué momento entonces se da ahí tu segundo trasplante? Bueno, yo hice todo el embarazo en diálisis. Ahí a diálisis vas todos los días. Cuando estás embarazada vas a todos los días. Ya me instalé en Córdoba porque, bueno, la situación era otra. Era riesgosa y era otro escenario totalmente distinto. Y bueno, a las 30 semanas sería, y empezando las 30 semanas ya, y bueno, ahí tuve a Oli. Claro. Y después con 1 kilo. 1 kilo. Bien. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo viviste sinceramente? Sabemos que el proceso de la maternidad ya es complejo en sí, pero sumado todo esto, ¿cómo viviste la maternidad, el nacimiento de Oli? Ahí empezás todo de nuevo y empezás todo de nuevo el proceso de lista de espera, de esperar de nuevo, de hacerte todos los estudios de nuevo para un segundo trasplante. Obviamente estando en diálisis el cuerpo no es el mismo. Pero bueno, yo ya tenía otra, ahí había que hacerlo sí o sí. Tal vez antes yo decía, bueno, que sea lo que Dios quiera, si tengo que trasplantarme, si no, si llego. Ahora tenés que trasplantarte sí o sí, la cabeza te... Sí. Y bueno, fue duro el proceso ese de ser madre mientras estás en diálisis. Cuando el cuerpo hay días que te tira y hay días que no. Yo te lo cuento esto de ahora, hoy, y es como que pienso, ¿cómo lo pude hacer? Sí, como que quizá en ese momento uno no, como decís, no reflexiona, o no se pone a pensar cuánto está haciendo, ¿no? Cuánta fuerza está poniendo, hasta que ahora en retrospectiva lo ve y lo puede contar. Yo te lo contaba y como que lo viví de nuevo y digo, ¿cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo es estar en la lista de espera de un órgano? Bueno, yo estuve de nuevo en lista de espera por segunda vez y había días que te llamaban y te decían, bueno, Clary, estás en segundo lugar, pero tenemos que ver los anticuerpos, así que vos anda preparándote todo y ya en 3 horas te llamamos. Ahí esas 3 horas ya tenés todo listo, con el corazón que te va a 1000, la adrenalina, decís, ay, le cuento a mi familia, le cuento a alguien, no le cuento, no, espero, yo soy más de no contar por ahí. Entonces digo, no cuento. Y después te llaman para decirte, no, Clary, no te dieron los anticuerpos. Bueno, desarmo. Sí, todo un manejo de la incertidumbre, de la esperanza, de la desilusión. Sí, ahí es como que se te baja todo. Pero bueno, así me pasó 3 veces. 3 veces. Igual es como una cosa que a la vez te da esperanza porque vos decís, bueno, se mueve la lista, ¿viste? Entonces una vez que estaba cuarta, una vez que estaba segunda y una vez que estaba cuarta también, una cosa así. Y después, ¿cuándo se logra concretar finalmente o sea, cómo fue ese día que se logra concretar tu segundo trasplante y cómo es hasta hoy? Y después, por ejemplo, me llamaron y me dijeron, Clary, estás primera. Bueno, dije yo, eran 2 menos 20 de la mañana. Yo ya tenía como la experiencia de las otras veces. Dije, bueno, espero, dije yo, ¿viste? No, dice, los anticuerpos te dieron bien, o sea, te dieron negativos, quiere decir que te dan bien, así que no, te tenés que venir. Bueno, así que agarré, preparé todo, alcé a la Oli, porque la Oli, entre que yo estaba en diálisis, viste, remando, la Oli grande, la alcé, pero es como que tenés otro apuro, otra fuerza, otra adrenalina. La alcé y digo, bueno, vamos. Y nos fuimos. Llevé a Oli de mi mamá dormida, y yo le dejé el paquete y me fui. Y ahí bueno, es como, ya llegás, el viaje es avisándole a todo el mundo que estás contenta, pero a la vez tenés mucho miedo de que si no es,
o si no funciona, bueno, yo al tener ya un trasplante tengo muchos anticuerpos. Tengo los anticuerpos que son míos, los anticuerpos que ya son de mi mamá. Tuve muchas transfusiones de sangre en ese periodo, entonces tengo todos los anticuerpos de esas otras personas, por decirlo. Yo tenía miedo de eso. Pero bueno, me trasplantaron, me hicieron un tratamiento antes para bajar los anticuerpos, me trasplantaron y todo hasta el día de hoy, que ahora en julio cumplo 3 años, está perfecto. Volvió a salir todo bien. Sí. Bien. Sí. ¿Y ahora cómo vivís? Digamos, un poco con miedo o estás tranquila, digamos, o no, es algo en lo que no pensás, el hecho de que quizás pueda volver a fallar o que pueda volver a pasar algo, hay veces queda que como sí. algo. Yo soy tranquila, tengo mucha fe, entonces dejo todo en manos de Dios. Pero no te voy a negar que hay momentos en que me agarra miedo, de decir, ay, si tengo que empezar todo de nuevo. Y la Oli, ese es el miedo, porque, o sea, fuera por mí, o sea, el miedo sería distinto, o tal vez no lo tendría, es más una preocupación. Pero bueno, es como que trato de sacarme todos esos pensamientos porque sé que no... Sí, de que fluye el día a día. De que fluye el día a día, tal cual. Como recién decías, bueno, que crees mucho en Dios, ¿eso también te ayudó a sobrellevar todas estas situaciones? ¿En algún momento sentís que te enojaste con Dios por esta situación o lo supiste entender? Sí, siempre, sí. Tal vez tiene que ver porque estoy criada ya desde un camino así, pero nunca me enojé con Dios, nunca, ni le pregunté por qué a mí, al contrario, yo hoy, por ejemplo, y siempre, pero hoy también, o sea, tengo el mismo pensamiento, agradezco de que me toque a mí y no a mis hermanos, siempre, o sea, es algo que lo agradezco, sí. Y la fe es un pilar fundamental. ¿Te ayudó? Sí, obvio, no es lo mismo el dolor, yo lo pienso hoy, no sería lo mismo el dolor sin apoyarte en Dios que sin encontrar sentido. Sí. Por último, ya para ir cerrando esta entrevista, que puedas dar un mensaje, ¿qué le dirías a quienes hoy están en la lista de espera quizá de un órgano o de una donación y bueno, están pasando justamente lo mismo que viviste vos en su momento, ¿no? Supongo con mucha incertidumbre, quizá con muchos miedos. No sé, quizás sí tendrán algo en que apoyarse, como una religión o demás, pero bueno, ¿qué le dirías ya desde tu experiencia, ¿no? Que lo has vivido en carne propia? Yo les diría que esperen con esperanza, con alegría que llega. Más allá que el proceso es muy duro, hay que saber entregarlo, siempre, y siempre llega. Y siempre en el momento, vos me preguntás a mí, llegó en el momento que tenía que llegar, en todo sentido. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Por esta entrevista, así que bueno, nosotros ya nos despedimos y los esperamos en otra próxima entrega de entrevistas.